Bienvenidos a la unidad número 6. Publicidad registral. La publicidad empresaria constituye un fenómeno de exteriorización de la existencia de diversos sujetos que intervienen en determinadas relaciones jurídicas y de la de algunos de los actos por los cuales éstas se manifiestan y desenvuelven. Este fenómeno se regula jurídicamente y constituye una publicidad de tipo legal, en el sentido en que el legislador selecciona aquellos supuestos de actos y sujetos que estima de cierta trascendencia para el tráfico empresarial. Considera, por lo tanto, que deben ser conocidos por terceros, para lo cual prevé su inscripción en un registro que va a producir diversos efectos. Importancia y finalidad de la publicidad registral. Modo de administrar principios de seguridad jurídica, legalidad, el interés de los terceros y la seguridad preventiva que nace para ellos de una confianza objetiva resultante de la propia publicidad. La publicidad registral vendría a ser el espejo en el cual mirar la vida entera del comerciante, constituyéndose el registro en una garantía para el tráfico honesto, permite la seguridad en las transacciones, por el control y justamente por la protección de los terceros. Posibilidades de predictibilidad. Conocer por anticipado las consecuencias jurídicas de los actos, la accesibilidad, es decir, el acceso al contenido de lo que se encuentra registrado para prevenir conflictos, la protección a quien confía en la apariencia registral. A partir del nuevo Código Civil y Comercial, la registración mantiene componentes de registros mercantiles, o sea, de registración mercantil propiamente dicha, e incorpora componentes de registración empresaria y de la civil. Se ha limitado a contemplar dispersamente la inscripción en el registro público de diversos tipos de sujetos, actos y situaciones jurídicas diversas. El registro público en el Código Civil y Comercial y su legislación. Una vez que el Código Civil se aprobó, este nuevo código con la Ley 26.994, que obviamente deroga el Código Civil por la Ley 340 y el Código de Comercio, las leyes 15 y la Ley 2637, y sin haber incluido normativa de carácter sustantivo, sobre lo que ahora diversas disposiciones del nuevo ordenamiento denominan el registro público en lugar de registro público de comercio. Este código vigente nada establece sobre la ubicación funcional del registro, los principios de registración, presupuestos, procedimiento, régimen recursivo y efecto de las inscripciones. Solo tenemos algunas menciones dispersas a diversos sujetos, actos o situaciones jurídicas con respecto a las cuales se prevé la inscripción de manera expresa o puede inferirse su necesidad. En cuanto a la competencia para llevar al registro público, bueno, esto ha pasado a corresponder al organismo administrativo o judicial en cada jurisdicción. Con respecto a las competencias y funciones del registro público, al ser registro público de carácter local, la competencia territorial viene delimitada por el ámbito de cada provincia y el de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la CABA. En algunas provincias hay a su vez una subdivisión de dicha competencia, como ocurre en aquellos en las que funcionan distintas circunscripciones o departamentos. En cuanto a la competencia por razón del grado, tiene que ser considerado el registro público una jurisdicción de tipo administrativa primaria o judicial de primera instancia, según cuál sea su ubicación funcional, cuyas decisiones son en ambos casos revisables judicialmente. Y en cuanto a la competencia por razón de la materia, son los actos inscribibles en cuanto contemplados por el ordenamiento legal, pero también se vincula con el domicilio del sujeto, otorgante o interesado en la inscripción. Y en cuanto a la competencia por razón de la materia, son los actos inscribibles en cuanto contemplados por el ordenamiento legal, pero también se vincula con el domicilio del sujeto otorgante o interesado en la inscripción. Funciones del registro público. Tenemos funciones de tipo registral, que más que nada consiste en efectuar las inscripciones de sujetos, actos y situaciones jurídicas
que determina el ordenamiento legal. Función de publicidad formal. Más que nada implica brindar acceso a las constancias del registro de diferentes maneras y cuyas modalidades están sujetas a previsiones de tipo reglamentario. De individualización y rúbrica de los libros necesarios para llevar contabilidad. Según el artículo 323 del Código, las personas jurídicas y ciertas personas humanas y organizaciones contractuales o no están obligadas. Estas personas pueden optar, sin estar obligadas, como ya lo vimos en el artículo 320, 322 y 327. Hay ciertos libros que están incluidos de carácter no propiamente contable, sino necesarios para el funcionamiento estructural inmobiliario. Y de autorización para que la persona humana o jurídica que lleve contabilidad lo haga mediante ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos, o para que conserve la documentación respaldatoria en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para esa finalidad. En cuanto a las inscripciones, el Código contempla sujetos, actos y situaciones jurídicas que deben inscribirse en el registro público y además se mantienen vigentes numerosos ordenamientos de derecho mercantil o vinculados a tal materia. No existen razones de orden público que obsten a la inscripción voluntaria de otros actos no previstos legalmente, siempre que la misma sea compatible conforme a las técnicas u organizaciones inscriptorias. En cuanto a los efectos de la inscripción, hace a la oponibilidad de los terceros. Las inscripciones de actos no previstos son un mero registro que no libera a quien pretende hacerlos valer de la carga de acreditar su efectivo conocimiento por el tercero a quien pretende oponerlos. Y dicha inscripción les hace adquirir fecha cierta. Principios registrales. El principio de la determinación. Los actos, sujetos y situaciones jurídicas que deben ser inscriptas y volcadas en una enunciación o enumeración única, debería postularse un criterio legal acerca de su carácter taxativo o abierto y en este segundo supuesto contemplarse sus alcances o condiciones. En cuanto a la rogación, el registro público no puede practicar inscripciones de oficio ni tampoco urgirlas. Deben ser efectuadas a pedido de parte interesada. Y en cuanto a la autenticidad, la documentación que se inscribe en el registro público debe ser auténtica. Es decir, dentro de estos casos podemos enunciar a la escritura pública en primer testimonio, el instrumento privado original con las firmas de sus otorgantes certificadas por escribano público u funcionario competente y obviamente ratificadas por el registro. El oficio o testimonio judicial conteniendo el acto o medida del caso y la orden expresa de su registración, con firmas hológrafas del juez y o secretario del tribunal y las legalizaciones que en su caso correspondan, siendo obligatoria la del primero de ellos cuando la orden de inscripción no esté transcripta en el instrumento. La resolución administrativa que contenga similares recaudos apropiadas a su objeto. El documento proveniente del extranjero, que también se presente con las formalidades establecidas por el derecho de su país de origen, autenticado en este y apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto según corresponda. En cuanto a la legalidad, el principio de legalidad o de control de legalidad se concreta en el deber que tiene la autoridad a cargo del registro público, ya sea judicial o administrativa, de controlar, o sea, verificar con un carácter previo a disponer la inscripción de un acto, que con respecto a este se encuentren cumplidos todos los requisitos de forma y los requisitos de fondo, los cuales le son aplicables justamente el ordenamiento legal. En cuanto al tracto sucesivo, refiere a que es un principio de orden registral para cuya observancia es necesario que, para que el documento que contiene un determinado acto pueda ser inscripto, es necesario que se haya efectuado previamente la inscripción del acto que se lo relacione o sea su antecedente. Y en cuanto a la no convalidación,
se enuncia diciendo que la inscripción no convalida ni sanea los actos o contratos que sean total o parcialmente nulos o anulables según el derecho de fondo. La legitimación. Este principio está receptado también en el artículo 41, primer párrafo, de las normas de la Inspección General de Justicia, que establece que el contenido del documento y la inscripción de los actos contenidos en el mismo se presumen exactos y válidos. Procedimiento de inscripción y recursos. Es un procedimiento escrito, se rige por normas del derecho administrativo o del derecho procesal civil y comercial, según que el registro público funcione, según que el registro público funcione en la orden administrativa o sea llevado por un tribunal de justicia. Puede haber aplicación de normas de ambas categorías en aquellas provincias en las que, por lo que es la constitución y modificación de las sociedades anónimas, se requiere la conformidad administrativa de la autoridad de control previo a la inscripción del acto en el registro público. Las actuaciones deben ser remitidas o radicarse en el juzgado interviniente. Según su jurisdicción, las normas, las generales del procedimiento administrativo, complementadas con normas de la autoridad administrativa a cargo del registro. Pueden ser aplicadas normas especiales de esta autoridad, pudiendo quedar como supletorias las del procedimiento administrativo común. Cuando el registro lo lleva un tribunal de justicia, normalmente serán aplicadas las normas de los llamados procesos voluntarios, no contenciosos, contenidos en los códigos procesales locales, aunque también pueden existir algunas previsiones en las leyes de organización de la justicia o en disposiciones de superintendencia. En cuanto al trámite, tenemos dos etapas. Una vez que se inicia la petición escrita, acompañando el documento de inscribir y los elementos requeridos por la ley, como presupuestos, ya sean copias, antecedentes, tasas, sellados, la conformidad administrativa, el examen de legalidad, la exactitud por el registrador, previas las medidas que correspondan, los avisos, la ratificación de firmas, los depósitos o justificación de aportes, etc. y la orden de inscripción. Y dos, el cumplimiento material de dicha inscripción y expedición del testimonio que se entrega al solicitante. En cuanto a los recursos, el régimen de recursos contra resoluciones del registro público, ya sean administrativos o de tipo de sentencias judiciales, es materia de legislación local, la cual a veces prevé recursos ante la justicia y otros recursos de tipo administrativo que se tienen que agotar. O podría llegar a suceder el caso de una combinación de ambos, cuando los remedios judiciales pueden interponerse en subsidio de los administrativos. Lo que debe retenerse es que en cuanto a la competencia por razón del grado, la actuación del registro público se corresponde con una jurisdicción administrativa primaria o judicial de primera instancia y que en ambos casos debe existir vía recursiva a una segunda instancia, que debe necesariamente ser judicial. Efectos de la inscripción es la oponibilidad, es decir, es la oponibilidad de hacer valer ese acto registrado ante terceros. Significa que como consecuencia de la inscripción, el contenido del acto inscripto se tiene iure et de iure conocido por los terceros, de forma tal que estos deben atenerse al mismo sin posibilidad alguna, ni aun invocando caso fortuito, de expresar ni probar efectivo desconocimiento de la existencia en su materialidad del documento inscripto, con el contenido incorporado en él. Distinta es la posibilidad de alegar y probar la nulidad, e incluso la inexistencia del acto inscripto o la nulidad de la inscripción. Los efectos de las inscripciones en el registro público pueden ser clasificadas en externos e internos, habiéndonos referido a los primeros centrados en el denominado efecto de la oponibilidad, que hace la publicidad material y relaciona a la situación de los terceros frente a la realización de las inscripciones o su omisión. Los efectos internos de las inscripciones son los que se operan respecto del propio acto inscripto, independientemente de su trascendencia a los terceros. Estos se pueden clasificar en declarativos, constitutivos y saneatorios.
El efecto declarativo es la presunción de que las inscripciones en el registro son exactas y son legales. En cuanto al efecto constitutivo, se traduce en que la inscripción otorga al acto todos sus efectos más allá de la oponibilidad y la presunción absoluta del conocimiento de su contenido por los terceros. Inscripciones constitutivas, por ejemplo, la inscripción de los martilleros y corredores en la matrícula es constitutiva de la condición de tal. La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el registro público. Esto lo dice el artículo 7º de la Ley General de Sociedades 19.550. Por ejemplo, en la fusión de sociedades, la transferencia total de los patrimonios de las sociedades que se fusionan a la fusionante. O por ejemplo, el de la o las fusionadas, que son absorbidas o incorporadas, a la absorbente o incorporante se produce con la inscripción del acuerdo definitivo de fusión en el registro público. Y el efecto sanatorio, la presencia de este efecto significaría que inscripto un determinado acto en el registro público, ya no sería posible declarar posteriormente su nulidad total o parcial en sede judicial. Hay que tener en cuenta que no existen inscripciones que aporten este efecto, o sea, no es admitido en ciertos ordenamientos registrales. Las normas de la Inspección General de Justicia establecen que la inscripción no convalida ni sanea los actos o contratos que sean total o parcialmente nulos o anulables según el derecho de fondo. Accesos a las constancias del registro público y la previsión del Código Civil y Comercial. La publicidad formal es en sustancia una manifestación del principio de la publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública. Esto lo dice nuestra Carta Magna, artículo 1. Así tenemos en los artículos 33, 41, 42 y más el artículo 75, inciso 22, que justamente es donde encontramos los tratados, ¿no es cierto?, de jerarquía constitucional. El Código Civil y Comercial contempla la publicidad formal de modo expreso únicamente en el 323, en la última parte, en el último párrafo, el cual establece que el registro tiene que llevar una nómina alfabética de consulta pública de las personas que solicitan rúbrica de libros o autorización para llevar registros contables. Ahora, deben invocarse y probarse la existencia de un interés legítimo para acceder a las constancias de registros públicos. Por interés legítimo debe entenderse aquel interés de carácter particular, pero cuya protección es consecuencia de la de intereses generales de la comunidad. No un interés abstracto por la legalidad, sino aunque tal exista, debe haber también un interés personal, individual o colectivo. La cuestión tiene respuestas encontradas en la normativa. La jurisprudencia reciente se ha inclinado por la negativa, es decir, a favor del pleno acceso a las constancias de los registros.